Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho saludarles. Vamos a orar a Dios. Lo que nos reúne aquí en realidad es el Señor, ¿cierto? Es lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes, el conocimiento que usted tiene de Dios, es la gracia de Dios con nosotros, es lo que nos tiene aquí. Así que vamos a orar y vamos a agradecer al Señor su misericordia. Padre, gracias por ser fiel con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia cada momento, cada día, este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre eterno. Y oro por cada persona que está aquí con nosotros esta mañana. Oro, Señor, que tu Santo Espíritu, tu gracia poderosa, venga, nos llene. Señor, te damos a ti culto y adoración, pero también necesitamos, Señor, de ti, de tu gracia. Y Señor, esta mañana habla a nuestro corazón. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer la segunda carta, la epístola del apóstol San Juan. Son 13 versículos, vamos a leerlos. Quiero que hagamos una reflexión sobre esta carta y sobre las cartas que el apóstol Juan, los apóstoles escriben a la iglesia. Y he titulado estos versículos el motor de la vida cristiana. Y no sé si pudiera preguntarles yo a ustedes, ¿qué piensan que es el motor de la vida cristiana? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo que nos mueve a ser cristianos? ¿Alguien? A ver, unos tres que me digan. Bueno, dice Jacqueline que es la palabra del Señor. A ver, ¿quién más? Me toca el día uno, a ver. ¿Cómo? ¿Qué? Dice la fe, la hermana. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? El temor. Bien, por allá alguien dijo algo. ¿Cómo? Dice Narda que el amor, dijo. Bueno, vamos a mirar qué es el motor de la vida cristiana. Entonces vamos a leer Juan, la segunda carta. Son 13 versículos, así que no tiene sino un solo capítulo. Vamos a leerlo. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Escuche, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Bueno, vamos a tratar de estudiar un poquito esta carta, y quiero decirles que esta carta pertenece a un contexto. Fíjese que el versículo 1 dice: el anciano a la señora elegida. Este es el destinatario de la carta. El anciano, todos coinciden en decir que es el apóstol Juan, que en otras partes, en las otras cartas, usted sabe que Juan escribió 5 cartas: el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las 3 cartas. En otras partes coincide Juan en llamarse el anciano aquí, pero él dice a la señora elegida. Y fíjese que el versículo último dice: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Entonces fíjese que aquí el versículo 1 dice que va a la señora elegida y a sus hijos, y después dice: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Así que había una familia que tenía 2 mujeres con el mismo nombre. Ambas se llamaban la elegida, lo cual es como una contradicción. Generalmente uno no le pone a los hijos el mismo nombre para llamarlos, o mejor, les pone un nombre distinto para que no se confundan. Pero otra cosa aquí es que la elegida, esa palabra elegida, que significa que está escogida, que está apartada. Entonces algunos han dicho que este es un mensaje cifrado a la iglesia, a una iglesia específica, que Juan le llama la elegida, y que debido a la persecución que estaban padeciendo, entonces, como ustedes saben, estas cartas fueron escritas, la mayoría, entre el año casi 40 y el año 100. O sea que hubo un periodo como de 60 años en que fueron escritas estas cartas, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Entonces todo eso ha hecho que los evangelios y las cartas se escriban como en un lenguaje cifrado, como en clave, debido a la persecución que estaba padeciendo la iglesia. Entonces aquí Juan, para no boletearse en nuestro lenguaje, él dice, le llama a una iglesia señora elegida, y dice que otra señora elegida la manda a saludar. Entonces dejamos claro aquí que este mensaje va hacia una iglesia en un contexto de persecución. Y es muy importante que nosotros pensemos en el contexto de las cosas en que estamos. Yo he escuchado a algunos pastores predicar fuera del contexto, o sea, muy bíblicos pero fuera del contexto, lo cual entonces nos descontextualiza. No sé si para ustedes es claro qué es el contexto de que hablamos, pero la iglesia pertenece siempre a un contexto. Todo el tiempo la iglesia pertenece a un contexto, es decir, el tiempo en que está pasando la iglesia, y sobre todo el tiempo en que está. Nosotros pertenecemos a un contexto. Imagínense usted, la iglesia en Ucrania está en un contexto. Nosotros aquí no tenemos persecución por ahora y no tenemos problemas, gracias a Dios. Por ahí tenemos que poner unos sugieres así fuertes para que no se nos vaya a meter Simón a la iglesia y nos venga a sabotear la iglesia, porque así puede pasar. Están como en máxima alerta las iglesias católicas, sobre todo para Semana Santa, porque hay una alerta de amenaza a las iglesias. En Chile quemaron 4 iglesias católicas, y en Cali este año, en Neiva este año
nos quemaron una iglesia, no nuestra, sino una iglesia de otra misión. Cuando hubo las marchas, quemaron una iglesia cristiana, le echaron bombas molotov. Entonces, fíjense que la iglesia está en un contexto. Nosotros estamos hoy en un contexto. La iglesia en Ucrania, la iglesia en Argentina, la iglesia está en un contexto distinto. Y aquí en estas cartas, la iglesia está en un contexto. Ahora, eso me impulsa a mí a pensar que la predicación nuestra tiene que también ser contextualizada, que yo tengo que predicar en el contexto en que nosotros estamos. Ahora, ¿cuál es el propósito de las cartas? ¿Para qué se hicieron las cartas? Los libros del Nuevo Testamento. Voy a darles por lo menos 5 cosas que se hicieron las cartas. La primera, para amonestar a los hermanos en medio del tiempo en que estaban viviendo. Por ejemplo, usted lee Corintios. Usted sabe que en Corinto era una ciudad muy pagana. Esas ciudades griegas, esas ciudades romanas, bajo ese imperio y en el contexto en que está la iglesia, se movía mucha inmoralidad sexual. Por ejemplo, había un dicho antiguo que decían: vamos a hacer el Corinto, y eso era ir a tener relaciones sexuales. Entonces se había popularizado tanto ese contexto. Fíjese que, por ejemplo, en Brasil, donde hacen esos carnavales y salen mujeres desnudas y toda la gente como que se vuelve loca sin límites, la iglesia está en un contexto. Y cómo esos hermanos de esa iglesia tienen que combatir por su fe. Entonces las cartas tienen el propósito de amonestar a los hermanos en medio del tiempo en que están viviendo. Por eso se escribieron así. Entonces usted encuentra que Colosenses, usted encuentra que Efesios, usted encuentra que Gálatas se escribió respondiendo a un problema. Lo que me enseña a mí que el contexto es muy importante y que nuestra predicación tiene que ser contextualizada, hablando de principios bíblicos. Entonces fíjese que también las cartas se escribieron para advertir a los hermanos de los peligros en que estaban. Se hicieron también para consolar la iglesia, para afirmar la iglesia y para corregir la iglesia, a fin de que los hermanos se mantuvieran en la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de las cartas? Hacer que usted y yo nos mantengamos en la fe. Una vez salvos nosotros, somos expuestos a muchos peligros sensuales, de sentimientos, filosóficos de la cabeza. Somos expuestos a muchas cosas, a muchas tentaciones. Mire, hay mucha gente que ha venido a la iglesia, a las iglesias cristianas, mucha gente. Pero hay mucha gente que no persevera y se vuelve atrás, por diferentes motivos. Pareciera que el tiempo se vuelve un filtro. Dios, ¿a qué nos llamó a nosotros? A que nosotros le amemos a Él hasta el final. Dios me llamó aquí a mí, ¿para qué? Para que sea como una moda evangélica. No, realmente la vida cristiana es mi vida, es mi estilo de vida. Por eso la Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y no os conforméis a este siglo. Entonces mi vida es diferente y yo tengo un enfoque definido. Yo sé a dónde voy, yo tengo un enfoque definido. Entonces las cartas tienen ese propósito. Ahora, uno no puede entonces ignorar el contexto, y yo quiero que pensemos un poquitico en el contexto en que nosotros estamos. Entonces, primero, nuestro contexto. Estamos atravesando un tiempo en el cual la gente hoy está cambiando de pensamiento. Mire, me contó mi hija que había visto una película para... Ella tiene la costumbre de ver las películas primero. Yo no, yo soy de otro tiempo. A mí no me gusta el cine, no me gustan las películas. Entonces, pero ella, como tiene sus niños, entonces antes de que ellos vean una película, ella dice: yo tengo que verla primero. Entonces ella me dice que vio una película que los niños querían ver, en la cual lo primero que se dice, pero así directo, es algo así. Voy a narrarles algo así, lo digo con ignorancia, pero algo así dijo ella. Dijo que había una película que decía:
se nos enseña a nosotros que hay que honrar a padre y madre. Pero yo tengo que ser libre y tengo que ser yo. ¿Cómo así que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre violentando mi carácter? Entonces cuando mi hija ve eso dice: mire, aquí ya es de frente contra el mandamiento de honrar a padre y madre. Ahora, ¿qué estamos atravesando? El contexto en que nosotros estamos, en que nuestros hijos, en que sus hijos en el colegio y en que sus nietos van a estar, ese contexto es un contexto donde todos los pensamientos tradicionales se están cambiando. Ya están diciendo que no hay que honrar a padre y madre, y que si el padre y la madre le castiga, entonces se salió de las normas. Pero va a llegar el tiempo en que la Biblia es un libro viejo, y el que lo lea, el que ande con una Biblia, es un atrasado. Entonces le ponen caritas de risa en el Face o en el WhatsApp, burlándose de usted. Ese es el contexto en que están atravesando sus hijos. Es decir, su batalla y mi batalla. Porque ¿qué tengo que predicar yo? Entonces yo tengo que predicar porque tengo que fortalecer esa área a fin de la salvación, a esa área mía, porque esa área está aquí en la cabeza. Nos están cambiando todos los principios, tienen que caerse. Mire, detrás de que se toman una iglesia y detrás de que cogen y queman un templo católico o evangélico, ¿qué hay detrás de eso? A decir que todo eso es viejo y que todo eso no sirve. Estamos atravesando un tiempo en el cual, fíjese que en el Día de la Mujer, las mujeres salieron a protestar y a romper todo, a romper las cosas, a dañar, porque estaban celebrando el Día de la Mujer. Entonces salió un camarógrafo con una periodista a cubrir la noticia, y las mujeres casi matan al camarógrafo. La periodista salió a defenderla y la hirieron. Mire eso en noticias. ¿Cuál es la idea? El feminismo odia a los hombres, a lo que llaman la familia patriarcal, a la familia de papá y mamá e hijos. Los están odiando aquí. Entonces eso se pone en peligro también. Ese es nuestro contexto. Entonces usted y yo tenemos que fortalecer esas áreas. Mi predicación contextualizada es de acuerdo a lo que nosotros vivimos aquí en este tiempo. Mire el asunto del homosexualismo, por ejemplo. Eso todo está cambiando aquí. Entonces nosotros tenemos que coger a nuestros hijos y ganarlos con razón, no solamente diciéndoles eso es pecado. No. Aquí a nosotros nos tocó leer y nos tocó informarnos y nos tocó ser inteligentes, porque tenemos que ganarnos el corazón de nuestros hijos con ciencia y con sabiduría y enseñarles principios a ellos. Ahora fíjese en el nivel político, en el campo político, cómo nosotros somos polarizados, para acá y para allá, y cómo salen noticias todo el tiempo que han dividido a la iglesia. ¿Cómo le parece? Entonces nosotros tenemos que predicar esas cosas, porque nos tenemos que contextualizar. Estamos viviendo un tiempo en que las herejías vuelan por el aire normalmente, y entonces, no sé, aquí no tenemos ese problema en Bogotá, pero cuando voy a Tierra Caliente, en algunas partes tengo problemas con los zancudos. Y entonces donde voy vuelan por el aire normalmente. Digo, las herejías están volando por el aire. Y entonces yo como cristiano tengo que ser muy cuidadoso debido a todas las cosas que empiezan a salir y a salir. Yo tengo que ser cuidadoso. Ahora, en ese orden de ideas, yo quiero que analicemos un poquito esta carta con relación a cuál es el motor de la vida cristiana, porque Juan nos dirige hacia eso, y nos dirige hacia eso para enseñarnos que para amar a Dios, que para poder servir a Dios y perseverar
entonces tenemos que tener un motor, algo que nos mueva. Y que si no manejamos eso, entonces todo lo demás se cae. Entonces fíjese esto. Aquí la palabra amor está 5 veces. Pero la palabra verdad también está 5 veces. Entonces fíjese el versículo 1, por ejemplo, dice: a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y mire, a causa, versículo 2, de la verdad que permanece en vosotros y estará siempre con nosotros. Entonces aquí 5 veces está la palabra verdad, pero 5 veces está la palabra amor. O sea que están iguales, que hay una relación entre las dos. Pero está la palabra mandamiento, está aquí 4 veces. Fíjese lo que dice aquí, voy a leer versículo 4. Mucho me regocijé porque yo he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Escuche, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio. La palabra mandamiento aquí está 4 veces en esta carta. Pero la palabra doctrina va decreciendo un poquito aquí. La palabra doctrina está aquí 3 veces. Ahora, ¿por qué les numero eso? Porque primero usted hay que aprender una disciplina, y es que cuando usted estudia o lee su Biblia, debe aprender a marcar las ideas más sobresalientes. Es decir, y las palabras le proporcionan a usted como una guía hacia lo que el pensamiento del autor. Entonces aquí está la palabra amor 5 veces, amor y amémonos. Y está la palabra verdad aquí 5 veces. Entonces esto es lo más sobresaliente en la carta. Así que quiero que pensemos, hablemos un poquito de eso. Entonces hablemos primero de la verdad. Aquí dice él: a quienes yo amo en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? En primer lugar, ¿qué es la verdad? La verdad, para poder explicarles a ustedes esto, entonces yo me leí la otra carta y la otra carta, las 3 cartas, porque hay una relación, o sea, hay un hilo de pensamiento entre la primera de Juan, la segunda y la tercera, pero también con el Evangelio y también con el Apocalipsis. Hay un hilo de pensamiento que trae el autor debido a su propio corazón y a lo que él quiere decir. Entonces, cuando él habla de la verdad, está hablando de 2 cosas, pero yo voy a decir que la verdad es una cosa principal. Pero cuando él habla de la verdad, está hablando de 2 cosas. Primero, está diciendo que la verdad es como la doctrina que nosotros creemos. Juan dice: a quienes yo amo en la verdad. ¿Qué es amar en la verdad? Porque es distinto decir yo amo de verdad a decir yo amo en la verdad. ¿Qué significa eso? Que la doctrina cristiana es el vínculo de nosotros que nos genera amor entre nosotros. Es decir, yo puedo humanamente amar a alguien, así como alguien humanamente ama a un perro, pero lo que me hace a mí un vínculo con la persona realmente es la verdad. Además que, mis queridos hermanos, si nosotros aprendemos a amar en la verdad, podríamos aprender a entender varias cosas como principio de vida. Fíjese esto. Entonces la verdad es la doctrina, pero también la verdad implícitamente aquí está, es la verdad, lo que usted sabe que es la verdad, decir la verdad siempre. Pero la principal para mí es que la verdad es una persona. Y Juan lo dice de 2 maneras. Juan dice en su primera carta que él habla y dice el espíritu de la verdad, hablando del Espíritu Santo. Pero también dice aquí: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Entonces la verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Fácil, ¿cierto? No es complicado. Entonces la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. ¿Qué dijo? La verdad. La verdad es una persona. Entonces cuando Juan habla de la verdad aquí 5 veces está diciendo que usted y yo
tenemos que permanecer en Cristo, en una persona que es la verdad. Porque si usted permanece en Cristo, escuche, si usted permanece en Cristo, usted será un hombre santo y será un hombre de verdad, sin sombras, sin hipocresía, sin mentiras, si permanece usted en Cristo. Si no permanece en Cristo, pues se cae de la verdad. Y ahí empieza. Así que el centro de nuestra fe no es el pastor, no es la iglesia. ¿Quién es el centro de nuestra fe? Jesús es una persona. ¿Qué es el centro de la fe? La verdad. ¿Qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está claro? A ver, si usted en la academia, en la universidad o en la academia, se pone a decir yo tengo la verdad y yo conozco la verdad, y se pone a explicar eso, se va a emproblemar. Pero cuando usted dice no, la verdad es una persona, se llama Jesús, no hay discusión, Jesús es la verdad. Ahora, Juan dice aquí, y mire el versículo 2, esa es la pista. Dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros, escuche, y estará para siempre con nosotros. Entonces aquí es una persona que debe permanecer en nosotros y debe estar para siempre con nosotros. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, Jesucristo es la verdad y no nadie más, nada más. ¿Qué debemos hacer nosotros todo el tiempo? Indagar en la Biblia. Escuchen, la Biblia acerca de Jesús. Esta semana leí un artículo acerca de Jesús. Hay 3 pensamientos principales acerca de Jesús en el mundo. Uno de ellos es que Jesús sí existió en la historia, lo que le llaman el Jesús histórico, que Jesús sí existió en la historia, pero no más, fue un ser humano cualquiera, normal. Pero otro pensamiento es que Jesús, ese pensamiento se llama el Jesús mítico, que Jesús fue un mito y que sus discípulos hicieron que Jesús, divinizaron a Jesús, al hombre de la historia. Ese es otro pensamiento. Pero hay otro pensamiento, el de la fe, el que dice Jesús es verdad. Ahora, nosotros, sus discípulos, sus hijos, porque yo cuando me acerco a Cristo, yo no me acerco de una forma intelectual a Él. Al contrario, o mejor dicho es, cuando Jesús me acerca a mí, a Él, no lo hace de una forma intelectual. Es decir, no tenía yo que entender todo acerca de Jesús para conocerlo. No podía, en mi mente no cabía. Pero fue de una forma vivencial, de una forma misteriosa y vivencial, que cambió mi vida, que me hizo conocerlo y amarlo. Entonces, Jesucristo es el centro de nuestra fe. Jesús es el centro y es el centro de mi fe. Y es el centro de la iglesia. Como les he dicho antes en otras ocasiones, si Jesús deja de ser el centro de la iglesia, entonces la iglesia no es iglesia, es secta. Por eso la iglesia cristiana cree constantemente, seguramente, firmemente, que Jesucristo es Dios. Por eso aquí Juan dice que algunos han dicho que Jesucristo no vino en carne, que ese es el espíritu del anticristo. Y Juan dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Está diciendo que usted y yo tenemos que ser radicales en cuanto a esa verdad de Jesús. Porque Juan dice en la primera carta, permítame leer lo que Juan dice acá. Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, él dice lo que yo vi, lo que conozco, lo que sé con respecto a Jesús nuestro Señor. Así que primero, entonces, Jesús es la verdad. Pero el segundo pensamiento es el acerca del amor. Entonces dije que la palabra amor está aquí 5 veces, presentada de diferentes maneras, pero relacionada con la verdad. Ahora, el amor
Pues ustedes ya saben qué es el amor, para qué me pongo a decirlo tanto aquí, pero quiero que entendamos esto. Dice aquí el versículo 3: y ahora te ruego, versículo 5, perdón, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Escuche esto: que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Ahora fíjese el juego de palabras que usa Juan. Él dice que nos amemos unos a otros primero, y luego dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. O sea, él viene a concluir en lo mismo. Entonces, primero, él dice que usted y yo tenemos que amarnos unos a otros. Acuérdese que el mismo Juan dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? En que si tuvierais amor los unos con los otros. Eso es, claro, la distinción clara de que usted y yo somos discípulos de Cristo es que tengamos amor unos con otros. Con su casa, usted sabe, no se puede poner el sol sobre su enojo. El amor es natural, no podemos ser como hijos de Caín, que odiamos al hermano. Entonces la distinción de la iglesia es el amor. Acuérdese que la Biblia dice que los primeros cristianos tenían un corazón y un alma, y nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Entonces tenían entre ellos amor, se amaron. Ahora, ¿de dónde sale ese amor? Pero quiero que nos fijemos en las palabras de Juan. Él dice: y este es el amor. Va a decir cuál es el amor: que andemos según sus mandamientos. Entonces, ¿cómo se conoce el amor de un hombre hacia Dios? Que ande según sus mandamientos. No hay otra razón. Y dice: y este es el mandamiento, que andéis en amor. Así que el motor de la vida cristiana es el amor. Escuche esto: la Biblia dice que hay dos mandamientos principales, y dice que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así que el motor de la vida cristiana es el amor. Si usted y yo amamos a Dios, podemos resistir todo lo que venga. Si no, no. El amor a Dios. Y yo creo, mis queridos hermanos, que yo puedo orar para decir: Señor, enséñame a amarte. Para decir: Señor, te amo. Para eso oro y digo: Señor, te amo. Pero ¿saben cuál es la evidencia más grande del amor hacia Dios? ¿Cuál es? Que usted ande en sus mandamientos, que usted sea obediente. Y si no, no. Mire, es claro esto. Mire, Juan no empieza a prohibir aquí, sino que empieza a decir qué es lo que lo tiene que llevar a usted a ser firme en la fe, en medio del contexto en que estamos pasando nosotros. ¿Qué es más importante? Le preguntaron a un predicador cómo hacía para convencer a un ateo que creía en la evolución acerca de Dios. Y él respondió así. Él dijo: Jesús perdió una discusión, pero ganó un alma, dijo. Y él dijo: nunca trate usted de ganar una discusión. Dijo: piérdala, tranquilo. Y dijo que Jesús perdió una discusión, pero ganó un alma. Entonces él ilustró eso, que cuando los hombres llevaron a la mujer para apedrearla, a la mujer adúltera, Jesús no se puso a discutir con ellos. Ellos decían: Señor, mira, Moisés mandó a apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? Él no se puso a pelear sobre si apedreémosla o no la apedreemos, o que el griego o que el hebreo dice, o que las raíces dicen. Dijo: no, el que sea sin pecado tire la primera piedra. Y ya, con eso salieron todos corriendo. Entonces él perdió una discusión aparentemente, pero ganó a una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, usted y yo, tenemos que aprender, hermanos. A veces yo puedo perder una discusión,
pero yo tengo que ganar un alma. Pero yo también en este contexto yo tengo que entender que si yo no amo a Dios, todo lo demás es vano. Yo puedo tener todas las discusiones de teología y hablar y decir mi mamá y mi papá es esto, pero si yo no amo a Dios, entonces ¿a dónde voy a ir? A mí no me motiva nada. El motor es el amor. Entonces Juan aquí habla 5 veces de la palabra amor, pero lo tiene relacionado con la verdad y con los mandamientos. Mire, cuando uno ama, usted no tiene una carga. Se dice que Jacob amó a Raquel y trabajó por ella 7 años, ¿se acuerdan? Y realmente trabajó 14 por ella. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que le parecieron pocos. ¿Por qué? Porque la amaba. Así que, hermanos, si usted, hablando de términos de cosas humanas, si usted ama a su esposa o a su esposo, pues usted nunca se va a cansar con él o con ella. Y le va a parecer poco el tiempo. No va a decir, ay Dios, ¿cuándo enviudaré yo? ¿Cuándo se me morirá esta mujer? ¿Cuándo se me morirá este hombre? No, porque eso implica que usted está cansado. Eso implica entonces que el amor se está muriendo. O podríamos cansarnos de Jesús nosotros. O podríamos decir, ay Dios, ¿será que es verdad? ¿Será que sí o será que no? Y el amor se me apaga. Acuérdese que Juan dijo que usted no podía perder su primer amor. ¿Se acuerda? Dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿de qué está hablando Juan en el Apocalipsis? Que usted no puede disminuir su amor hacia Dios, que evidentemente en el mundo tiende a enfriarse el amor. Nuestro amor hacia Él tiende a perderse. Acuérdense que la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y a veces no entendemos el texto, pero por causa de la maldad en la iglesia, de la maldad en el mundo, pero sobre todo en la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Me decía un hermano ayer, su hija se casó con un hombre cristiano y este hombre cristiano le fue infiel, pero era cristiano y hablaba de cristianismo y todo, y le fue infiel y se separó de ella y ella entró en una crisis de fe y no quiere creer en Jesús, pero ella fue la que empezó primero en su casa a creer, pero ya no quiere. La maldad le enfrió el amor. A veces pensamos que en la iglesia todo es perfecto. Yo cuando llegué a la iglesia pensaba que todos sus hermanitos eso eran una maravilla. Después empecé a darme cuenta que no. Pero también pensé que lo único que podía sostenerme dentro de la iglesia es el amor. Acuérdese, dice la Biblia aquí, que nos amemos unos a otros. O sea, usted tiene que tener amor hacia Dios, pero el resultado de ese amor es el amor unos con otros. O sea, usted no puede, yo no puedo decir que amo a Dios y odio y aborrezco y tengo amarguras. No puedo, eso es una contradicción. Todo se basa en el amor hacia Dios. Es eso. Y yo creo, mis queridos hermanos, que el diablo tratará de atacar siempre que usted y yo amemos a Dios. Ahora, ya dejando esto claro aquí, el corazón de esta carta es eso: que usted aprenda, que usted mantenga el fuego de su amor hacia Él siempre. Y usted le puede decir a su carne, porque mire, hoy estamos teniendo un problema en el contexto en que estamos. Es que la gente no quiere ir a la iglesia. La gente está en su casa cómoda. ¿Sabe qué están diciendo los pastores? Están diciendo, bueno,
Han habido no sé cuántas pandemias, las cuentan, y dicen, pero la iglesia siempre ha permanecido. Están diciendo, ahorita tenemos esta pandemia y la gente no volvió a la iglesia, pero la iglesia sigue. ¿Sabe qué quiere decir ese mensaje, no? Están resistiendo. En medio de la crisis decimos, estamos resistiendo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no quiere venir a la iglesia. Como que la pandemia les dio la licencia. Le dije a un pastor el otro día, no me mande más links de reuniones virtuales. Usted me está aperezando la iglesia, le dije. Eso toca con prudencia. Y me dijo, ay sí, le dije, sí, no más. Porque todo tampoco se nos puede volver virtual. ¿Cómo hacemos para cumplir el mandamiento que dice, o la palabra que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Cómo hacemos? Espero que eso no sea una señal que acabe ya, ¿no? Espero que sea una equivocación. Pero, hermanos, su amor no se puede disminuir. Ese es el motor, eso es lo que lo tiene usted aquí. Y yo oro y digo, Señor, te amo, te voy a amar, te amaré. Y eso no es pecado que usted lo diga. Señor, te amo, Señor, te amaré. Señor, no importa, te amaré. ¿Cierto? Eso. Amén. Bueno, y voy a terminar con un par de cositas. Primero, entonces Juan empieza de aquí para arriba, ahora sí, a amonestar la iglesia. Como les dije que ese era el propósito de las cartas. Entonces fíjese lo que dice. Él dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Esto es muy viejo, pero también es actual. Es decir, yo lo puedo contextualizar ya. Quiere decir eso que a Jesús siempre lo negaron y todavía lo siguen negando. Se han hecho 3 películas. Primero una que se llamó Corpus Christi, otra que se llamaba Jesucristo Superestrella, y otra última que es una serie de Netflix en la cual se dice que Jesús, la mujer de Jesús era María Magdalena. Las 3 series, todas, tratan de negar que Jesús es Dios, o mejor dicho, no tratan, lo niegan. Te dice que Jesús, por ejemplo en la serie que se llama Corpus Christi, se dice, el mensaje es que Jesús y sus discípulos eran una comunidad de homosexuales. Eso es lo que el mundo cree, ¿no? Fíjese usted, eso no es nuevo, eso es viejo. Entonces dice aquí, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es, negaban en ese tiempo que Jesucristo se hubiese encarnado. Entonces Juan dice, no, esto es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque si Jesús no se hace hombre, entonces tampoco puede morir por nuestros pecados. Porque quien murió por nuestros pecados fue un hombre, derramó sangre. Pero si Él no se hace carne, entonces no hay quien muera por nuestros pecados. Entonces, si eso es verdad, echa abajo todo lo demás. Entonces Juan dice, no. Este es el anticristo, el que niega a todo lo demás, pero que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora, Juan entonces dice 2 cosas aquí. Segundo, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Esa palabra mirad por vosotros mismos ya está repetida en otras cartas de Pablo, en la cual dice que usted y yo tenemos que mirar hacia adentro y mirar cómo está nuestra vida cristiana. Mirad por vosotros mismos. Y dice otra cosa, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. La vida cristiana usted tiene que vigilarla. Mirar por usted mismo, mirar por su casa. Hay señales que se mandan, siempre hay señales. La vida siempre tiene señales. Siempre hay señales. Uno no necesita ser profeta para entender algunas cosas.
Usted solo tiene que mirar, afilar sus ojos para ver. Entonces usted tiene que mirar por sí mismo. Yo sé cuando me da pereza. Yo sé si me descuido. Yo sé cuando estoy mintiendo. Yo sé cuando estoy a los bordes de la pornografía. Y yo sé si mi corazón, y conozco mis pensamientos, y yo sé si mis pensamientos me están sacando. Y digo, no, Señor, no puedo pensar así. Tiene usted que mirar por sí mismo. Pero dice aquí, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuche, una cosa muy importante es usted permanecer en la doctrina de Cristo. Escúcheme esto, son sus principios, es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Por eso yo procuro en las redes sociales no compartir nada que no esté comprobado por mí mismo, porque entonces yo resulto mintiendo o injuriando a otra persona. Y un principio es no injuriar, ¿cierto? Yo no puedo ser falso testigo tampoco. Entonces yo procuro comprobar siempre. ¿Y cómo hago para comprobarlo? Fácil. Yo reviso y miro. Digo, esta información es falsa, porque yo no puedo injuriar a nadie. Yo vivo bajo un principio, que es la doctrina de Cristo. Yo vivo bajo ese principio. Entonces yo no me puedo extraviar. Déjenme decirles una cosa. Lo que ha hecho la política en este tiempo en la iglesia es sacarnos de la doctrina de Cristo. Eso es lo que ha hecho la polarización política a nosotros. Hoy hay cristianos apoyando el aborto, por ejemplo. Ustedes si ven al pastor Sade ahí apoyando el aborto. Yo digo, no puedo, yo no entiendo eso. Pero eso ha hecho la polarización política, que nosotros perdamos nuestros principios, que son más importantes que lo político en realidad, porque el mundo pasa y sus deseos, pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo vivo bajo mis principios, esa es mi característica de vida, pero nos sacaron de la doctrina. En ese sentido la política es mala. En ese sentido no me meto en política en ese sentido. Pero debo permanecer en mis principios bíblicos, debo permanecer en ellos. Amén, hermanos. Entonces, termino. Ahora sí, de verdad, termino diciendo que la hermana se ganó el premio. Ella dijo que el amor, y por allá otro atrás dijo que el amor, que el motor de la vida cristiana es su amor por el Señor, que cuando eso se enfría, todo empieza a fallar. Todo empieza a fallar. Y acuérdese que el mandamiento dice, el Señor Jesucristo dijo que los dos mandamientos, el más principal era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De ahí sale lo demás, y al prójimo como a ti mismo, y de ahí sale lo demás. Así que quiero pedirle que se ponga de pies y llevarlo a pensar, a hacer una reflexión acerca del amor suyo hacia Dios, hacia Jesús. Quiero llevarlo a hacer esa reflexión. ¿Cómo es su amor hacia Él? ¿Le ama? Ese amor está relacionado con sus mandamientos. Acuérdense que hay un dicho mundano que dice que hechos son amores y no buenas razones. Entonces, si usted ama a Dios, tiene que tener hechos. No solamente es yo amo y yo amo y yo amo, no, sino hechos. El amor verdadero se sella por sus hechos, por su vida íntima, como usted la vive. Como yo amo a Dios, entonces mi vida íntima es una vida transparente, abierta ante Él, abierta ante las personas. Pero yo quiero que usted reflexione. Acuérdese que la Biblia dice: mirad
por vosotros mismos. Así que cierre sus ojos y piense en sí mismo, cómo vive su vida cristiana allá en lo íntimo en su casa, cómo camina diariamente, cómo usted se relaciona con las personas de su trabajo, de la universidad, del colegio. ¿Le da vergüenza a usted decir que es cristiano? ¿Le da vergüenza mantener los principios y ser diferente? Sería entonces que usted estaría negando a Jesús. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es? Padre Celestial, gracias por tus palabras. Están puestas para amonestarnos a nosotros. Señor, gracias. Y Señor, enséñame a amarte a ti con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y enséñame a amarte a ti. Quiero amarte a ti con todo mi corazón. Oh, Macaya Ramacanta. Oh, Señor Jesucristo. Quiero despojarme de mí mismo, de mis pecados, de mis iniquidades, de las cosas que están dentro de mí. Quiero solo a ti amarte, no más. Amarte a ti, mi Señor Jesús. Yo quisiera orar por algunas personas. Perdóneme que les diga esto, pero siento en mi corazón orar por algunas personas que han bregado en su vida, en su corazón, con amarle a Él, que una vez y otra vez han caído, que hay dudas en su corazón sobre Jesús, sobre Él. Levante su mano y quiero orar por usted. Y voy a pedirle al Señor que Él ponga en usted su corazón, su amor. Levante su mano, yo miro su mano levantada. Y vamos a decir: Señor, ven y ayúdanos, Padre. Oh Señor Jesucristo, ven, Padre, Señor. Y yo quiero que así, con sus ojos cerrados, pase usted aquí adelante rápido. Y voy a orar por usted. Venga aquí sin temor. Perdóneme que le haga pasar aquí, pero ¿cuál es la idea? Que usted, el Señor, bendiga su vida. Usted necesita amarlo a Él. Venga, venga acá, venga acá. Venga, voy a orar por usted. Vamos a orar por usted aquí nosotros. Venga, acérquese acá. Él lo vale todo, Jesús lo vale todo. Acérquese acá un momento y vamos a orar y vamos a decir: Señor, perdónanos. Estamos aquí porque, Señor, te amamos y somos débiles, Señor. Padre Celestial, mira, Señor, esas personas. Mira, Padre bueno. Venga, mi esposa, venga, ayúdame a orar. Vamos a orar aquí. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor que su gracia obre en nosotros. Padre Celestial, nosotros somos débiles, no podemos, pero tú mismo, las fuerzas tuyas vienen a nosotros y tu Espíritu Santo nos ayuda a amarte. Ven, Señor Jesús, llena estas vidas de tu presencia. Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestro dolor. Pero, Señor, tú eres el amor. Llénanos de tu amor. Llénanos, Padre bueno. Tu gracia sanadora, Señor, sanando el corazón, la mente, el espíritu, Padre bueno. Oh, Señor, y tú eres el sanador.
Y tú eres el que puedes traer a nosotros tu gracia, tu misericordia para que te amemos. Padre bueno, ahora eres el motor que impulsas nuestro caminar con Dios, Señor. Mira, Padre, tu gloria, tu misericordia en nosotros. Señor, tú eres bueno y te adoramos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Las bendigo, hermanos. Siéntese, tengan la bondad.